Bueno, buenas tardes a todos y a todas, personas que están aquí en del Museo Carlos Casares y todos los alumnos que nos están escuchando a través de los canales, de los canales informáticos de la Universidad Nacional de Educación. Bien, hoy estamos en la segunda charla de este ciclo de conferencias de arte y memoria democrática que se organiza conjuntamente en UNED con el Concello de A Coruña, y hoy estamos en este espacio, en esta casa fantástico para la memoria, que es el Museo Casares Quiroga. Bien, hoy nos acompaña en esta charla el profesor Abdón Mateos López. Don Mateos es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Dirige también el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia en España y la revista semestral Historia del Presente. En su largo currículum ha realizado estancias internacionales en Ámsterdam, Oxford, México y Roma. Fue responsable en la UNED de la Cátedra del Exilio entre el año 2007 y 2016 y es coordinador de doctorado en la UNED. Ha desarrollado un importante número de líneas de investigación en torno a la historia del socialismo español desde la Guerra Civil hasta el año 1997, ayuda a refugiados de la Guerra Civil, antifascismo y exilio. Bien, en su larga trayectoria como investigador y bueno, que ha llevado a un importantísimo número de publicaciones, destacan publicaciones como de la Guerra Civil al Exilio y los republicanos españoles en México del año 2005, Historia y Memoria Democrática del año 2007, La Batalla de México, final de la Guerra Civil y ayuda a los refugiados 1949-45, Historia del Antifranquismo, Historia e Interpretación de uso público, publicada en el año 2011, Exilios y Retorno del 2015 y una de las últimas, Franquismo y Antifranquismo en este mismo año 2022. Bien, él va a hablar de un tema que creo que es absolutamente interesantísimo y además es un tema que maneja con su larguísima experiencia, como es el exilio y la memoria como creación intelectual y artística. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por este esfuerzo de venir a este espacio, a este lugar tan fantástico en la Casa de Casares Quiroga y por estar aquí en la Coruña. Muchas gracias, Rosario, y por supuesto también al Ayuntamiento de Coruña y al Centro Asociado de la UNED. Bueno, ya es el tercer año de estos cursos de la memoria democrática de debate, y en este caso es la creación artística. En fin, yo digamos que soy más de exilio político y el antifranquismo. Voy a mantener dos hipótesis o dos tesis principales que luego voy a desarrollar, ¿no? Es decir, el exilio, más que el antifranquismo, o por supuesto que el antifascismo de los derrotados en la Guerra Civil, en la Guerra de España, es lo que ha sido mucho más memoria compartida en España, sobre todo a partir del año 2000. Esa es una tesis principal, ¿no? Porque hay una fase de, sobre todo, el discurso de la reconciliación nacional, pero a partir del año 2000, después de 25 años después de la muerte de Franco, de hecho se crea una comisión parlamentaria que viaja a México, con representantes de todos los partidos, o instituciones como la Fundación Pablo Iglesias crean el llamado Proyecto Exilio. Y publican un libro de divulgación, el exilio español de 1939 a 1938, o se crea con patrocinio de Santander Universidades, lo que se llama la Cátedra del Exilio, en la que yo estuve unos años hasta el 2016. Con una triple dimensión de publicaciones, divulgación, investigación, divulgación y recuperación también de esa memoria, ¿no? Bueno, entonces esa es una tesis principal. El exilio en España, mucho más que el antifranquismo, es la memoria compartida de estos últimos 20 años, mucho más que el antifranquismo. Y por otro, la segunda subsidiaria es que
el exilio ha sido sobre todo recuperado, pues ha habido un uso público del exilio como obra de la élite intelectual o artística, más que aspectos más políticos o incluso humanitarios. Y eso se debe al mismo proceso de cambio político que fue la transición española, que no fue una reforma o ruptura del franquismo, fue una transición, un proceso de cambio, ¿no? Y eso dio lugar a que esa recuperación como obra de la élite intelectual y artística fuera lo que predominaba sobre otros contenidos más políticos, más, digamos, chocantes para esa España de la transición. Y es algo que ya se inicia en el tardofranquismo, desde los años 60, como veremos a continuación. Por tanto, esas son las dos tesis que debéis retener, ¿no? De hecho, digamos que el exilio se ha convertido se intentó que se convirtiera como una especie de parte del patriotismo constitucional. Y eso, en un momento dado, parecía que lo compartía todo el arco político. Y, de hecho, pues, en fin, hay que recordar momentos como Aznar recuperando a Massaud, cosa que era sorprendente, o recordando a Manuel Azaña. Eso es, como digo, a final de los años 90, pero, como digo, ahí hay un momento que el exilio se convierte como un patrimonio común de ese patriotismo constitucional, ¿no? Por otro lado, hay momentos claves para definir ese exilio como creación intelectual y artística. Hay una fecha clave que es la de 1962, es un momento en que mueren las grandes personalidades políticas, el que había sido presidente de las Cortes y de la República en el exilio, Diego Martínez Barrio, pero también Indalecio Prieto y poco después José Giral, es decir, el arco de las principales formaciones parlamentarias de la España republicana, ¿no? El Partido Socialista, Unión Republicana e Izquierda Republicana, que constituían la mayoría parlamentaria de la Segunda República, tanto en el primer bienio como en la legislatura del Frente Popular. A partir de entonces, y eso es significativo, que, por ejemplo, el propio Massaud, al que ha citado, que viajaría mucho después, bueno, al final de la década, a partir creo que fue en 1969, y luego 71, 62, hasta su muerte, lo que dice, a partir de ese año 62, cuando mueren estos principales prohombres de la época republicana, y se produce también lo que se llamó el Contubernio de Múnich, que fue un coloquio del movimiento europeo, con reunión del exilio y de personalidades del exilio que todavía existían, como Rodolfo Llopis, pero también de Madariaga, Salvador de Madariaga, como liberal, y de Gil Robles, que también había estado expatriado hasta los años 50, pero ya había vuelto. Y es el reencuentro del exilio y el interior, es una fecha, creo que es el 17 de junio del 62, en el que hay una declaración común que se habla de la futura convivencia española, tiene que depender de instituciones democráticas, pero habla que el proceso hacia ello tiene que ser un proceso de evolución. Esa palabra evolución, que es una palabra cargada de significado, evolución desde la propia, se supone que desde el propio franquismo, ¿no? Que diese lugar a una transición. No dice transición, pero una evolución hacia ahí. Bueno, quiero marcar ese año 62 porque Massaud, desde el punto de vista de la creación intelectual, dice que a partir de entonces ya no hay exilio intelectual. Es decir, y como veremos, se produce ya un retorno de la obra que se empieza a publicar en España de figuras como Ayala o Madariaga. Ayala creo que ya en el año 59, Francisco Ayala, en el año 59-60, que empiezan a publicar sus primeros ensayos. Todavía no La cabeza del cordero, que prácticamente hasta el final de la dictadura esos relatos estarán prohibidos, pero Aguilar creo que en 1969 emprende ya la publicación de sus obras completas en España. Antes había publicado mucho en Buenos Aires, que era donde había
pasado la mayor parte de su exilio. Pero también Madariaga. Madariaga, a pesar de que era el intelectual liberal que había estado en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, general, márchese usted, con esa frase, en los años 60 ya empieza a ser recuperado y también a publicar en España. Incluso el ABC ya le ofrece una columna periódica en el diario ABC, un diario monárquico, conservador, ¿no? Con lo cual, bueno, luego más adelante recibirá el premio Carlomagno, en fin, estará muy presente en la España del tardofranquismo. Como veis, esa idea de que Massaw, bueno, el propio Massaw ya, por ejemplo, al final de los años 50, había entrado en contacto con Camilo José Cela en su revista Papeles de Son Carnaval. Y creo que ya le habían publicado, claro, una publicación muy minoritaria, pero a pesar de ser el autor de Los Campos, de cuentos claramente antifranquistas, todos recordaréis ese cuento de un camarero, un mesero, un mexicano que, harto de oír discutir a los españoles de políticas en el café, decide irse él a matar a Franco, en persona, para no seguir oyéndole continuamente discutir sobre cómo acabar con Franco a los republicanos españoles. Bueno, es cierto que los retornos físicos serán ya sobre todo a partir de los años 70, pero hay ya al final de los 50, en el medio de la creación artística, pero también de los científicos. Por ejemplo, un caso muy sonado es el de Rafael Méndez, que era un neurocirujano que había sido discípulo de Negrín y había sido su secretario de presidencia con él. Y vuelve en el año 63, creo, apadrinado con Manuel Fraga, lo que es muy criticado por los círculos del exilio político, porque era una personalidad política muy que era también científico como Negrín. Pero ese retorno, y que lo instrumentalice la propia dictadura, ese retorno, que era parte del juego de la dictadura, ¿no? Ya son 25 años de paz, la guerra ha terminado, que no era así, porque se conmemoraba la victoria. Bueno, este es el planteamiento, el núcleo central de lo que os puedo contar, ¿no? Como veis, había luego que explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de exilio. Porque en general yo creo que ahí se mezcla con el concepto de refugiados. Es decir, por ejemplo, si veis esa obra de divulgación sobre el exilio de 1939 a 1938, la mayor parte de la obra está dedicada al proceso de los refugiados de la Guerra de España durante la Segunda Guerra Mundial. Los barcos, los desplazamientos, las peripecias de su llegada a América o de las circunstancias bajo la Francia ocupada, la Francia luego de Vichy, la entrada de los nazis, en fin, los campos de internamiento, de concentración en Francia, en fin, esas circunstancias. Pero los refugiados es un movimiento migratorio de cerca de medio millón de personas, que acumulamos a lo largo de la guerra civil, pero claro, la mayor parte de ellos retornan a España a finalizar la guerra y sobre todo al iniciarse la guerra mundial. Y de ese medio millón, prácticamente en 1940 ya se ha producido la guerra relámpago y la caída de Francia, la ocupación de todo el oeste de Francia hasta la frontera, hasta los Reos y el establecimiento de Francia en Chile. Prácticamente en Francia quedan solo 150.000 exiliados. En América puede haber otros 40.000, también saliendo, sobre todo a México, pero también otros contingentes, la República Dominicana, Chile, etcétera, lo conocéis, ¿no? Pero ha habido un retorno, sobre todo de mujeres y niños, pero también de adultos, de hombres adultos en edad militar, y mucho menos porque en muchos casos fueron movilizados por las propias fuerzas de la Tercera República Francesa al inicio de la guerra, pero
pero ya hay una política de retorno de ese movimiento migratorio, que es un desplazamiento producido por una guerra. Esos refugiados, pues como podéis ver en la historia no solo española, sino de todos los países, esos movimientos de población, lo estamos viendo ahora en Ucrania. Eso es un vaivén producido por la guerra, pero el exilio es otra cosa, un exilio ya semipermanente. Claro, luego el exilio no es algo que se fija en 1939, como veis, estoy hablando que hacia 1940 son unos 80 o 90.000 en la zona de Vichy y otros 50.000 en la zona ocupada, exiliados, incluyendo hombres, mujeres y niños, ¿no? Es una tercera parte de lo que había sido el movimiento de población inicial. Luego, al finalizar la guerra mundial, hay un nuevo desplazamiento de personas que han salido en libertad condicional y se pasa, a pesar de que está cerrada la frontera hasta enero de 1948, desde el año 46 al 48, por el fusilamiento de unos guerrilleros comunistas que habían estado en la resistencia por Franco, están cerrada la frontera en medio de 2 años, hay un desplazamiento de más de 30.000 españoles como un paso clandestino en esos años, segunda mitad de los años 40. Pero es que también se produce un desplazamiento de personas que para reunirse con sus familiares pasan a Francia o al norte de África con sus pasaportes, ya pasaportes que son hijos a lo mejor de políticos o sindicalistas exiliados, y que se integran plenamente luego en la vida política del exilio. Eso es para indicar que también hay una segunda generación del exilio, que no es solo los hijos de los exiliados de 1939, sino todo ese movimiento de personas que va saliendo en los años 40 y que a veces las motivaciones de ese exilio están a caballo también entre lo político y lo económico, ¿no? También por las condiciones de vida y sobre todo las condiciones en las que se encontraban los vencidos, se ven en la necesidad de emigrar de España, ¿no? Y salen sobre todo a través de Francia, pero también hacia el norte de África, sobre todo hacia Argelia y Marruecos, ¿no? Bueno, hay luego un movimiento posterior de emigrantes que también ya hacia Europa, porque en los 40 y 50 sobre todo es emigración hacia América. Venezuela será luego un destino también de migración, como digo, muy a caballo entre lo político y lo económico, pero sobre todo a partir de los 60 es una migración ya de nuevo a países europeos, y ahí parte de esta emigración se politiza y se incluye en instituciones de sociabilidad de los exiliados, bien asociaciones culturales, pero también partidos y sindicatos. Pero eso ya había pasado, por ejemplo, en la institución, antes lo comentábamos, más grande que fue de Escuela de Ciudadanía, de la que fue de Escuela de Ciudadanía Democrática, como fue el Centro Español en esa época del final de los años 40, inicio de los 50, cerca de 100.000 asociados. Y que tenían un carácter, su directiva, netamente antifranquista. Claro que todos los asociados no eran antifranquistas, pero en la medida en que en México, en Argentina, Uruguay o en Venezuela, muchos de estos centros regionales, digamos que estaban articulados por gente que procedía del exilio, no de una inmigración previa o posterior de carácter más económico. Por tanto, hay una segunda generación del exilio que también será la que luego se produce en mayor medida retorno, porque claro, de la primera generación del exilio, en muy pocas personalidades o personas en general, ya para los años, final de los años 70 pueden volver, ¿no? Y es esta segunda generación del exilio, formada por los hijos de la guerra, de los hijos del exilio, que están por expatriados a continuación, o por emigrantes socializados políticamente junto a los exiliados, medios asociativos o en medio de partidos y sindicatos, la que formará esta segunda generación del exilio. Por tanto,
creo que os he intentado dejar claro ese concepto de refugiados de la región diferente de exilio no solo el político, sino el exilio general, ya de carácter permanente o temporal a larga duración. Inicialmente, ¿cómo se va desarrollando, formando ese exilio? Pues hay, sobre todo, una esperanza de América, de pasar de la Europa en guerra al Nuevo Mundo, sobre todo a México, ¿no? Es la esperanza de América y de México hasta el desembarco aliado en el norte de África, que ahora precisamente se celebra en los 80 años de ese desembarco aliado en el norte de África, en este mismo mes de noviembre, el día 8 de noviembre. Ese desembarco aliado trae consigo, en Marruecos, Argelia, etc., trae consigo la ocupación nazi de Francia, de la Francia de Vichy. El régimen de Vichy sigue existiendo, pero a partir de ese momento de final del 42, ya esa esperanza de migración desaparece. Todos habréis oído, y es de los pocos lugares de memoria sobre el exilio que han permanecido, que son los barcos. Los barcos en Moniter, en Sinaya, a veces seguramente muchos habréis oído hablar, y es de las cosas que más han quedado, porque si vosotros pensáis en lugares de memoria del exilio, no hay días del exilio que hayan quedado en la memoria y en el uso público y político del exilio que asistió en España. O sea, no se conmemora, pues, ni la entrada, la entrada de los aliados en París y una unidad de tanquistas españoles quizás se ha recordado más, pero ni el momento de la constitución de las instituciones republicanas en el exilio. La Unión de Cortes en México en el año 45. Antes se ha aludido a Múnich, esa fecha de Múnich, que sí ha sido reiteradamente estudiada y recordada, pero tampoco se ha convertido en un lugar de memoria. O sea, no hay días de la democracia vinculados al exilio, no hay ningún día. Ahora se ha establecido el 31 de octubre como Día de la Memoria Democrática, la festividad, y creo que hay otra en mayo que está dedicada a los españoles en los campos de exterminio, los campos de concentración nazi. Pero no hay fechas. Bueno, como digo, a partir del año 42 se pone fin a esa esperanza. Y ahí había una labor de instituciones de ayuda a los refugiados, que fueron la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, auxilio porque era para ayudar a los que estaban en la Jare, a los que estaban sobre todo en Francia, en México, y lo que había sido antes el servicio de evacuación de refugiados, que había fundado el presidente Juan Negrín en el año 39. Esas instituciones también desaparecen legalmente en el momento de que Francia en junio del año 40 cae, ¿no? Y es ocupada parcialmente y se crea el régimen de Vichy. Pero se establece un convenio con la Legación de México, para proteger a los exiliados ya españoles que no han retornado. Y ahí hay una figura que quizá ahora también es más conocida, que es Gilberto Bosques, pero Gilberto Bosques prácticamente así también, que fue el que se encargó de la embajada mexicana y de proteger a los refugiados españoles en Francia y dar visados para América, prácticamente tampoco es conocido en España. Ahora ha salido alguna noticia en la prensa que hablan de él como Schindler mexicano, pero en realidad primero que no fue equivalente a un Schindler, era un diplomático. Pero bueno, prácticamente para que veáis que tampoco estos aspectos, que si realmente el exilio fuera mejor conocido, pues tendría que ser formar parte de la conciencia histórica de los españoles. De hecho, antes aludía a la conmemoración del año 2000 y cómo a partir de las instituciones parlamentarias deciden que hay que, por ejemplo, la Fundación Providencia inicia ese proyecto del exilio.
Y ahí se pregunta, por ejemplo, el director de la Fundación Pablo Iglesias, ¿por qué no se habla del exilio en España? Y entonces, claro, alude efectivamente a cómo se había producido la transición. Yo creo que no es cierto que no se hablara del exilio. En los años primeros, o nada más muerto Franco, pues por ejemplo, hay un encuentro entre los reyes y la vida de Azaña en México, o en 1983 se inaugura una exposición que se llama El exilio español en México, que había sido ya preparada por los gobiernos de UCD, pero que ya se inaugura en época de Felipe González. En ese momento el ministro es Javier Solana, ¿no? Y lo que dice Solana, lo que recuerda en su inauguración es, sobre todo, que la exposición está dedicada a la permanencia de la obra de los mejores españoles a los que la guerra civil obligó a cruzar fronteras. Esta frase es representativa de esa recuperación, sobre todo, de la obra de la élite intelectual y artística, que es principalmente algo que engarza con la línea que había sido ya desde el tardofranquismo por el propio franquismo, recuperar sobre todo, pues, en fin, en el fondo lo habéis visto también en la primera sección y las que van a venir, como la obra de los artistas también, quizá desde un punto de vista territorial, no tanto la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, o lo que fue luego el Museo de Arte Contemporáneo, que quizás se resiste más, pero la propia regionalización y la creación del Estado de las Autonomías hace que a nivel local o regional se vaya recuperando Isabel Zanetti en Zamora, un lugar anticonservador, o otras figuras que van creando y se van creando instituciones locales, que se van recuperando el patrimonio, la obra de los exiliados, en el caso del arte, ¿no? Pero en el caso de los intelectuales, políticos o no, aquí tenemos el ejemplo, tenemos, hablar de recuperación en un sitio como la ciudad de A Coruña, donde hay fundaciones dedicadas, museos dedicados, bueno, estamos en el caso de Casares Quiroga, pero también antes ha ido a Luisiana, pero también Madariaga, etcétera. Es un caso también muy paradigmático de esa recuperación dentro de esa territorialización del Estado de las Autonomías. Es decir, no tanto como política cultural central, ha habido intentos, tanto positivos como ya en la etapa más cercana, como digo, pues en el año 2007 o 2006 se celebró una gran exposición sobre Negrín, como estadista y como científico, combinando, pero hay en estos 40 años, después de, bueno, ya 47, desde la muerte de Franco, digamos que hay un parteaguas con el nuevo milenio, a partir del año 2000, en esa memoria del exilio, en ese, como digo, como os ponía al principio, en esa recuperación. No sé hasta qué punto seguir caracterizando el exilio, porque efectivamente explicar el exilio, como digo, si se le distingue de lo que son los refugiados de la guerra civil, es un fenómeno complejo, porque sobre todo tendríamos que hablar de las políticas del exilio, de las sociedades de acogida y su integración, en que se aludía, por ejemplo, a los centros asociativos. Y, como decía, pues, a partir de 1962 ya se produce este diálogo entre el exilio y el interior, la oposición al franquismo, más o menos clandestina, con lo cual el peso del exilio pasa a ser secundario frente a los propios movimientos sociales en el interior de España y a las propias organizaciones que se renuevan en el interior de España.
Es decir, que quizá el exilio también como política habría que llevarla hasta 1962, que como digo es el momento de la muerte de grandes personalidades del exilio, y aunque perviven las instituciones republicanas como tal hasta el momento de la convocatoria de elecciones de junio del 67, que es cuando se disuelve tanto la presidencia como el gobierno republicano del exilio, pero ya tiene un carácter puramente simbólico. Fijaros que, por ejemplo, de 1962 a 1970, se da la circunstancia que el presidente de la República y el presidente del gobierno son un jurista y un historiador que residen en Buenos Aires. Son Luis Jiménez de Azúa y Claudio Sánchez Albornoz. Pero son dos personalidades intelectuales que mantienen un poco el simbolismo de que uno es el presidente de la República y otro el presidente del gobierno, pero prácticamente ya sin opción ninguna, ¿no? Y ambos, uno muere en el año 70, no, Claudio Sánchez Albornoz regresará a España en el año 77 con su hijo, que había protagonizado la fuga de Cuelgamuros, llamado Juan Cuelgamuros, bueno, el pasado también, pero realmente el barrio de los Caídos, del año 48. Por tanto, también desde un punto de vista del exilio político, deslindado de lo que es el movimiento de refugiados durante la Guerra Civil, el exilio político tiene más protagonismo entre ese momento del desembarco aliado del 42, que cuando ya se cierra la posibilidad de protección a los refugiados, les ayuda a los refugiados, que el eje de las instituciones republicanas es la ayuda a los refugiados y a los represaliados. ¿Por qué? Pues porque ya no se pueden enviar medios para socorrer a los que están en los campos o que están en Francia, o que están en España en las cárceles, ¿no? Al ser ocupada toda Francia por los nazis, ¿no? Y a partir de entonces, el 43, empieza la política del exilio. La política del exilio, en cierto modo, se cerraría, como digo, con Múnich en 62. El año 43, el año 62. ¿Y qué ocurre en el 42-43? Pues, por ejemplo, es cuando el Partido Comunista lanza lo que llaman la política de unión nacional. Unión nacional que, digamos, desconoce a las instituciones del gobierno del exilio y dice que hay que reunir a todos, no solo los antifascistas, sino a todos los disidentes del franquismo, pues en carlistas, fueran fascistas o no, pero que estuviesen dispuestos a acabar con Franco. Y eso responde también a lo que es la política de la Internacional Comunista. Stalin en ese momento todavía teme, antes del desembarco aliado en el norte de África, que abre un segundo frente en Europa y en África, que es Rusia la única potencia que está sufriendo directamente la invasión nazi, ¿no? Pues, ya sabéis que la guerra en Rusia, la invasión nazi de Rusia, es a partir del año 41, del verano del año 41. Y el segundo frente occidental, prácticamente, aunque se pensaba abrir a finales del 42, se dirige primero al norte de África y ya en el 43 a Italia, Sicilia y luego Italia. Pero tardará en completarse. Entonces, hay también el temor por parte de Stalin de que se firme, las potencias occidentales firmen un acuerdo con Hitler y dejen solo en guerra a Hitler contra Stalin, o Stalin contra Hitler. Eso trae consigo esa política de unión nacional. Como veis, hay esa política de unión nacional y el Partido Comunista en ese momento se desliga completamente de él. Pero también es el momento que se funda ya, a raíz de ese desembarco aliado en África, la Junta Española de Liberación, la GEL, que reúne a lo que había sido las principales fuerzas a las que he aludido antes, parlamentarias, que eran Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Socialista y los partidos catalanistas. El proyecto de la GEL ya no es exactamente solo la restauración de la República, aunque hablan de que haya una consulta y
establecer una nueva república, pero no ya restablecer la legalidad del año 31-39, sino la posibilidad de construir un nuevo régimen republicano después de conquistar a la nación. Si bien ahí hay discrepancias entre Prieto y Martínez Barrio, porque Martínez Barrio era presidente de las Cortes y que luego ejercerá como presidente de la República en funciones, si eran más partidarios de restaurar las instituciones republicanas, mientras que el líder del Partido Socialista, Indalecio Prieto, era más bien partidario de una junta del antifranquismo, era más operativa que un conjunto de instituciones si no tenían el reconocimiento al diálogo. Bueno, pues esa es la clave de la política del antifranquismo, todavía antifascismo, porque todavía no han surgido nuevas fuerzas que procedan de la disgregación del bloque franquista, como pueden ser los monárquicos liberales, los democristianos, que surgen de lo que había sido la coalición reaccionaria, pero eso ya surge sobre todo en los años 50, esas nuevas formaciones de origen liberal o democristiano, y que permiten hablar ya no solo de antifascismo, sino de antifranquismo, ¿no? Ahí hay unos primeros momentos, pero la clave de toda la política del exilio es la discusión sobre los proyectos para después de Franco. ¿Cómo va a ser la transición? ¿Cómo va a ser la forma de gobierno y de Estado? Y ahí hay, desde los que en un principio defienden la restauración de las instituciones de la Segunda República, como puede ser Negrín, y en cierto modo el propio Martínez Barrio, a los que piensan que tiene que haberse un proceso de concordia y de reconciliación y consultarse a la nación para establecer la forma de gobierno definitiva, a otras fuerzas más procedentes de la nueva oposición moderada, para los que ya se manifiestan desde un punto de vista del accidentalismo democrático con más indiferencia ante la forma de gobierno, monarquía o república. Dicen que lo importante es que exista democracia. Y eso será el teje y destejer de las fuerzas del antifranquismo, de la oposición a la dictadura, desde entonces hasta prácticamente los años 70, hasta la formación de la Junta Democrática por el PC o la Plataforma de Convergencia Democrática por el PSOE y esa oposición moderada y la nueva izquierda, y que se reunirán después de la muerte de Franco y la llamada Plataforma. Pero lo que había sido el proyecto de transición y plebiscito o consulta popular, que se estableciera un gobierno provisional sin signo institucional, que no fuera la monarquía, pero tampoco la república, que se consultara a la nación para establecer el régimen definitivo, eso prácticamente lo abandona ya la Plataforma de Convergencia Democrática en 1975, que como digo ya no está formada por los partidos del exilio, sino está formada por los partidos de la oposición antifranquista, aunque algunos todavía tienen parte de su dirección o de sus elementos en el exilio. Y ahí se silencia ya esa idea de gobierno provisional sin signo institucional por un proyecto de transición en el que se acepta esa evolución a través de la democracia, a través de la propia monarquía. Esa es la clave de la política del exilio, y como digo, ahí hay una fase clave, que es desde la invasión aliada del norte de África, desde finales del 42 hasta el 62, cuando hay las diversas plataformas que se piensan que pueden recibir el apoyo de los aliados. Se reconstruye el propio gobierno republicano en el exilio, que tiene un breve momento de unidad, entre el año 45 y el año 47. Hay tentativas de conversar, coaligarse con los disidentes del franquismo, la llamada Confederación Española de Fuerzas Monárquicas, de Gil Robles, pero también otras personalidades. Y ahí se pacta en una declaración común en San Juan de Luz, en el año 48, el PSOE, junto a la Confederación Española de Fuerzas Monárquicas, una declaración común para un futuro democrático.
pero soslayando la cuestión institucional. ¿Qué ha pasado con las personalidades? Las personalidades de estos partidos en democracia, después de la muerte de Franco. Yo creo que hay una difícil relación inicial con el exilio político, por ejemplo, en el Partido Socialista, porque se produce en 1972 una extinción de parte del exilio que sigue a la organización clandestina, la mayoría, frente al que había sido secretario general Rodolfo Llopis, que había sido secretario general desde la liberación de Francia en el año 44 hasta ese momento del 72. Y se les veía, yo creo que el propio Felipe González los veían a Llopis y a Prieto como algo del pasado, un tipo de discurso de una España que ya no, ellos mismos no se sentían representados, aunque eran coetáneos de otra generación, por supuesto, de Felipe González, que emerge en la vida pública al inicio de los 60 con 20 años, frente a un Prieto que muere en ese año 62. Que se les veía como demasiados moderados, como socialdemócratas. Y en cambio, pues a Juan Negrín se le descalificaba como procomunista, frente a lo que luego fue la refundación del exilio en la posguerra, ¿no?, que rechaza esa colaboración bilateral con el Partido Comunista. Entonces, por ejemplo, si vamos a recordar a esas personalidades, vemos cómo inicialmente no se dedica a personalidades del exilio, salvo UGT, que lo dedica a Laro Caballero, pero Laro Caballero había muerto al poco de liberarse, de finalizar la Segunda Guerra Mundial, desde los campos nazis de Oranienburg, y dedican a su memoria a Laro Caballero. Pero el Partido Socialista, en cambio, lo dedica al fundador, a Pau Iglesias, ni a Besteiro, ni a Laro Caballero, ni al propio Prieto, que había sido, digamos, los representantes de las principales corrientes socialistas y también de las líneas de capturas del socialismo español durante los años 30. Y lo que hay también es una territorialización de monarquía y del Estado de las autonomías. A Negrín se le recupera sobre todo en Las Palmas, que era donde procedía, y se crea ahí una fundación, igual que pues a otras personalidades, pero Azaña, por ejemplo, pues será, a pesar de ser de las personalidades que han tenido más uso político de todas las procedentes de la Segunda República, y ha sido reivindicado y recordado en más, tanto su obra intelectual como su perfil político, pero no tiene apenas ninguna fundación, ninguna institución importante dedicada, ningún monumento dedicado a su memoria, salvo algo en Alcalá de Henares. Esto también es representativo de lo que ha sido la política de la memoria en democracia, que las grandes personalidades de la República Española, incluso sus presidentes, como Alcalá Zamora o Azaña, no tienen grandes instituciones o grandes fundaciones y monumentos más allá de lo que, por ejemplo, Alcalá Zamora puede hacer también su lugar de nacimiento, Triego de Córdoba, o Azaña en Alcalá de Henares. No hay un monumento ni en Madrid, por decir, Azaña en cada banda. Lo mismo pasa con Negrín. Negrín tiene su monumento en Las Palmas, pero no tiene tampoco un monumento en la capital. Tampoco creo que tenga dedicado una calle con Negrín en Madrid. Y lo mismo pasa con Azaña. Azaña no creo que no tiene ninguna calle o plaza dedicada en Madrid. Y no es por hablar de centralismo, pero es muy significativo que en la capital del Estado no exista un lugar de la memoria dedicado a las principales personalidades del mundo. Otras personalidades intelectuales, como Julián Besteiro, se le recuperó mucho más porque se le recordaba como víctima de la guerra, como víctima muerta después de ser internado, de ser condenado a muerte y ser internado en Carmona en condiciones penosas.
Y sin embargo hay el perfil, se recupera también el perfil intelectual como especialista de filosofía del derecho, los aspectos de la filosofía, pero no tanto su dimensión política. Es decir, que esa dimensión de recuperación de las personalidades y de los intelectuales por su obra es lo que ha predominado sobre otros aspectos más conflictivos. También en la propia rememoración de Negrín se le ha recordado sobre todo como estadista, más que como estadista, y con un concreto perfil político se le ha recordado sobre todo como científico, como neurocirujano. Es la dimensión que ha predominado. Y ese es un poco el planteamiento que os puedo hacer. Podríamos hacer una historia más detenida de las diversas fases, la historia de la memoria del exilio, desde la muerte de Franco hasta nuestros días. Os he dado una fecha clave un poco para preparar cómo el discurso de la reconciliación nacional hace que, aunque ya desde la propia transición hay algunas iniciativas expositivas, por supuesto retornos y exposiciones de pintores exiliados, por eso ya lo apuntaré, pero yo creo que es sobre todo a partir del 25 aniversario de la muerte de Franco y del reinado de Juan Carlos, cuando se empieza a utilizar de forma mucho más masiva el tema del exilio como memoria compartida. Y, por supuesto, en la etapa ya después de Rodríguez Zapatero, yo creo que ahí no ha habido ruptura de continuidad hasta nuestros días. Claro que en la etapa de gobierno del Partido Popular, Rajoy, la ley de memoria democrática, de memoria histórica, quedó vaciada de contenido, pero digamos que esa significación del exilio como pérdida, pero también como pérdida que hay que recuperar, como esa obra de las personalidades artísticas y intelectuales que hay que recuperar más que el perfil político, ha permanecido hasta nuestros días. Si bien quizá en los tiempos más recientes, pues hay una recuperación en las políticas de memoria democrática también de un perfil más político. Y si lo llevamos al Estado de las Autonomías, como digo, por la propia construcción del Estado de las Autonomías y la territorialización de las fuentes y de los recuerdos y de lo que es el patrimonio documental, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, sí hay una presencia. Y aquí, como digo, hay un ejemplo más paradigmático que de A Coruña no podemos encontrar. Bueno, no me voy a extender mucho más para dejar un poco de tiempo de debate y quizá no sé qué opináis de esas ideas de la significación del exilio que os he recordado al principio, que os he señalado. Hay aquí algunos saludos en el chat de los alumnos de hace ya un rato, pero de momento no hay ninguna pregunta. ¿Hacer alguna pregunta? Aquí. Sí. Sí. No veo que no hay ninguna pregunta, ¿no? No, pues saludos. Bueno, desde el punto de vista de la obra de los artistas también está claro que se recuperaron el patrimonio de los pintores. Claro, pero algunos que, por ejemplo, en los años 60, Baroja Mayor no las que regresan a Madrid, en los años 60, su vinculación en Galicia es, digamos, más puntual. Pero el caso de Rodríguez Castelao es también evidente, o sea que digamos que... No, pero quiero decir que evidentemente su obra ensayística está completamente silenciada, pero sin embargo ya hay en el tardofranquismo una progresiva recuperación local, ¿no? Es decir,
estuvieron en Vigo o en Pontevedra, donde hay también un museo de Pontevedra, hay una sala Castelao que tiene fundamentalmente todo el patrimonio, pero bueno, las significativas nacionales que regresa aquí en el año 79. Bueno, regresa en el 76. El museo llegó en el 79 y a su vida es lo que le dedica a recuperar todo el patrimonio cultural, que luego ella va viajando a Buenos Aires para la fundación que se inaugura, bueno, Marusia Melas de Gaderra fue uno de los representantes de la fundación. Sí, pero yo creo que la operación Retorno del Siglo es algo que empieza ya en el segundo franquismo, porque el propio franquismo quiere dulcificar su imagen y aportar una imagen liberalizadora de aperturismo. Entonces, por otro lado, claro, el retorno de patrimonio quitado de toda significación política, pues es bienvenido. Es bienvenido para los museos o para... Sí, bueno, claro, el de Nica ya es en época de UCD, pero sí, el emblema de retorno. Pero otros artistas que habían, son muchos, otros muchos. Yo creo que Inmaculada Real lo ha trabajado mucho, que será una de las participantes, ya se lo puedo hablar también, y ha trabajado mucho ese retorno de los diversos pintores y de su obra, ¿no?, a los museos, pero se ve claramente cómo es algo que se desarrolla ya desde 1950, 1960, desde el punto de vista de las asociaciones locales, como digo, muy desligado muchas veces de su significación política completamente, ¿no? Y que se encuadra también en esa operación de retorno, ¿no?, de cambiar de imagen. La propia dictadura intenta cambiar de pie, ¿no?, y dar una imagen de liberalización y de evolución. No sé si tenemos que anexar alguna pregunta. Perdón. Punto de inflexión. Del uso público, sí, de la memoria democrática. Claro, yo veo como decir como a lo que es, más grande, no que está diciendo, pero no traduce lo que está diciendo, es que lo que es como el estilo. Porque el estilo, a nivel político, a nivel político de la sociedad, a nivel como está creativo, ya no parece como estamos en el estado creativo, ya está creativo. Yo creo que Sí, son, digamos, son políticas de uso público o de uso político también del exilio. Es decir, es cuando se establecen políticas de memoria, que antes, digamos que un poco con la idea de la reconciliación, aunque sí había existido también algunas iniciativas, donde se ayudó al Palacio de Cristal de Retiro, como fue el lugar de la primera gran exposición entre diciembre del 83 y febrero de 1984. Y eso se había empezado con UCD, pero sigue ya con la época de Benito González, con Javier Solana como ministro de Cultura. Pero son cosas puntuales, también hay con motivo, también en el año 83, con motivo del centenario del nacimiento de Prieto, el ministro de Obras Públicas, socialista Antártida Campo, pues dedica una pequeña exposición, una pequeña recuerdo, ¿no? Pero entonces digamos, predomina ese discurso de la reconciliación, de que el drama de la guerra es algo que no es
para conmemorar, para recordar. Y de hecho, en el año 86, pues es prácticamente la política que defiende Felipe González, que luego se arrepentirá de ella. Pero bueno, las universidades, las instituciones locales ya empiezan ahí. Ya en el año 89 hay uno de los primeros grandes congresos sobre la oposición al franquismo que hacemos en la UNED, pero también otras instituciones sobre el exilio. Luego se celebrará progresivamente, ahí son los 50 años, pero luego serán los 60 años, los 70, los 80 años, ¿no? Del exilio vio que además no solo en Madrid, sino en federaciones regionales prácticamente en todas las comunidades autónomas. Entonces, como digo, es cuando, digamos, la clase política descubre la necesidad de hacer un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que sufrieron. Pero en realidad, como digo, es no tanto al exilio político, sino a las víctimas de la dictadura en general. Y claro, los que se marcharon y se quedaron de forma definitiva o murieron en la expatriación a causas o como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial son víctimas también, ¿no? Y hay una necesidad de reparar y recuperar y recordar, y esto es normal en todas las sociedades democráticas. Lo que pasa es que en España, al ser el proceso de cambio político una transición, desde una evolución primero, no es, como digo, ni una reforma del franquismo, ni una ruptura revolucionaria, pues ha habido, claro, ahí no, el exilio con mayúsculas o el antifranquismo con mayúsculas no ha existido como políticas hasta ahora, muy recientemente. Cuando se llama la ley de la memoria democrática, sí hay esas iniciativas de exilio con mayúscula, antifranquismo con mayúscula. A diferencia de lo que podría ser la Italia, donde el antifascismo con mayúscula como políticas públicas, pues son muy tempranas. Ya en los años 60, digamos que se emprenden, a los 15 años de la liberación, se emprenden esas políticas, se crean instituciones regionales en las diversas regiones italianas para recuperar también a escala regional lo que fue el antifascismo. Y aquí han tenido que pasar pues más de 40 años para que haya esas políticas públicas ya con mayúsculas. Aunque ya, como digo, hay diversas fases. Una clarísima lo he intentado definir a partir de hace 20 y tantos años, que ahí es prácticamente una iniciativa del conjunto del Parlamento, de los grupos parlamentarios, las que se comprometen a dedicar también una cantidad de dinero a las diversas fundaciones culturales para todas estas actividades de recuperación. No sé si te respondo o queda claro. ¿Cómo? Perdón, que no te entendí bien. Disculpa, ¿eh? Sí. ¿Sí? Mira, por ejemplo, el caso de Luis Suárez, que lo tenemos muy cercano, ¿no? Luis Suárez pinta prácticamente, desarrolla toda su trayectoria artística, toda en Argentina, en el exilio. Porque él empieza a pintar, digamos, como pintor plástico a finales de los 40, 45. Después tiene un viaje a Europa, conoce a Picasso, y a partir de ahí se profundiza más en su faceta como creador plástico. Pero él cuando ya regresa, cuando deciden regresar, él y su mujer y Marusa a Galicia, se comprometió, se curó y decide regresar, él muere prácticamente al año siguiente. Es decir, él no desarrolla aquí, que tiene viajes, él trabaja evidentemente con Isaac en la creación de Sangabelos, de lo que era el Museo de Paz, etc. Pero bueno, él desarrolla una parte importantísima de su trabajo allí. Su obra prácticamente está hecha en el exilio. Prácticamente. Él se crea como pintor en el exilio.
Es decir, si esa obra es del exilio o no es del exilio, bueno, yo creo que hay que tenerlo como su obra creativa. Es decir, pero él pinta una pintura profundamente marcada por Galicia, ¿no? Sobre todo al comienzo, después no. El caso de Colmeiro exactamente igual, ¿no? Colmeiro, evidentemente, pinta también antes de marcharse al exilio, pero después del exilio desarrolla una parte importante de su obra, la serie. Luego se marcha en el año, me parece que 57, 54, es decir, no recuerdo exactamente. Es decir, lo supera más tardíamente, ¿no? Pero también desarrolla una parte importante de su trabajo. Sí. Parte que en algunos, por ejemplo, de estos artistas, de estos pintores, pues no se ha recuperado, ¿no? O es difícil de recuperar. El caso de Maruja Mayo, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Maruja Mayo, evidentemente, tiene una trayectoria importantísima como pintora antes de marcharse a Argentina, pero toda su trayectoria como creadora plástica entre 1937, que ella llega a Buenos Aires, y 1968, que tiene una fecha que ella regresa a Madrid, eso, por ejemplo, está estudiado, yo creo que todavía con una falta de estudio, porque es difícil seguir esos canales, ¿no? Se acaba de publicar, por ejemplo, un catálogo razonado, está bastante estudiado su trabajo, pero es muy difícil de seguir, por ejemplo, esos canales. El caso de Antonio Fernández también es más fácil, porque ahí ya estaba su hija, estaba su familia, entonces ha habido una evaluación. Él regresa en los años, casi literalmente regresa en los 90. Sí, los 90. Granel. Granel estaba en el patio de la comunicación aquí, eso, no se me acuerda en absoluto. Claro. Él y su hermano, el Mario Fernández Granel, que estaban en un partido cercano al trotskismo, y esa división. No, bueno, los de Pon se les acusaba de trotskistas, pero no eran seguidores de Trotsky totalmente. Su hermano Mario es absolutamente conocido. El día hablábamos un viernes en la charla. Mario estuvo en la cárcel, estuvo condenado a muerte, se marcha a Venezuela, y en Venezuela desarrolla, trabaja como diseñador. Y ahí es donde quita y desarrolla también una parte importantísima de su obra plástica, basada también en los recuerdos que tiene de lo que ha vivido aquí, en la cárcel, de lo que ha vivido, digamos, en la represión de la guerra. Si esa es una obra creativa del exilio, evidentemente, en este caso clarísimamente, porque su iconografía es clarísima. En el caso de Seoane, bueno, yo creo que es del exilio porque la hace en el exilio, ¿no? Hace todo en el exilio, porque Seoane se marcha siendo, bueno, fundamentalmente porque lo matan. Y publica ya su primer libro que está en la exposición de abajo, que son que están para la colección, se publica en el año 37 en Buenos Aires, y ahí es un clarísimo relato de lo que él vivió, de lo que le han contado y de sus amigos que han muerto. Pues sí, lo ha dicho, sí, lo ha dicho John, sí. Claro, mira, ahora justo en los años, en el momento de la pandemia, en 2021, me parece, salió publicado un libro muy interesante que es el doctorado, yo creo, de una historiadora en Madrid, creo que es la Universidad Pública de CSIC, que es un estudio sobre las mujeres creadoras en el exilio republicano. Es decir, si los artistas hay que estudiarlos en el caso de las mujeres artistas, y por ejemplo, yo ahí descubrí de alguna manera el trabajo que había hecho la mujer del príncipe de Israel, que era una obra de escuelas interesantísimas que están parte de la Convención de Santiago, pero ya hay un trabajo muy interesantísimo. Bueno, como hay otros muchos artistas totalmente desconocidos, ¿no? Y que hacen un trabajo extraordinario. Bueno, eso es un estudio muy puntual
pero yo creo que en México, por ejemplo, hay artistas que creo que habría que trabajar en caso también de show, por ejemplo, en México. Que desarrolla prácticamente lo que es su trayectoria como artista plástico, otras cosas como ilustrador, otras cosas como grabador, dibujante, de dibujos de la guerra, que también está en no lo realmente militante, de su obra como artista plástico, como artista, como paisajista, etc. Claro, porque tuvieron muchos años. Sobre todo, de la México, yo creo que desde los 40, 40 y algo, y claro, muere en el 79, en el 80. Y quiere regresar y justo de parte del mundo y de todas ahora aquí. Y ha habido, por ejemplo, el Museo de Pontevedra, el anterior director Carlos Párez, se ocupó en el momento de viajar a México y recuperar algunas de las obras de son que tienen. Casos tan importantes como Aya, el de Luna, interesado obra de México, claro, ya está 12 años en México, solo ya es Italia. Pero claro, eso, esa obra está dispersa en todo México, ¿no? Hay una fundación también dedicada a Aya en Murcia, y hubo exposiciones colectivas en Madrid ya tardíamente, ya no me acuerdo tanto. Digamos que ahora está por recuperar en el libro. En el caso de Sebastián, por ejemplo, tuvo la suerte de que su libro Marisa, de Praga, fue trayendo, tenía unos sistematizados de fuera de Italia, entonces, bueno, es cierto que ahora todo ese patrimonio prácticamente el 90% está en la Federación. Pero bueno, ese fue un caso de que tenía una persona, su mujer, que fue la que se encargó de poder de conservarlo, de mantenerlo y aglutinarlo, ¿no? De que no se dispersara, porque no se no que hay herederos de hijos, se dispersan, es difícil. Bueno, más cosas. Es que se ven más cosas. Claro. Arco 1982. Sé que Maruja Manera había participado como jornada. Por la Galería Montenegro, como Galería Montenegro, ¿no? Sí. No era Montenegro, era la Galería. Sí, un pequeño acto de reconocimiento. Sí, puede ser. Sí. ¿Qué pudo haber supuesto Arco, no? La primera 30 cancionales nuevos de arte contemporáneo. Fue la modernidad, Arco fue la modernidad total, pero bueno, estamos hablando de los años 80. Arco, hablamos de Reina Sofía, que fue importantísimo, de una de las primeras exposiciones que hace Carmen Jiménez, trayendo la modernidad de artistas de fuera de Richard Serra, que dejó la escultura de Serra, que yo ayer, comparándolo con artistas de aquí, es decir, evidentemente los 80 a nivel artístico, y cultural, a nivel artístico, se da el momento de la modernidad en España, ¿no? Y Arco canaliza esa modernidad a través del coleccionismo muy incipiente, entonces con figuras tan importantes como Ana del Público, es una figura fundamental, o Carmen Jiménez, o María Corral, que en ese momento coinciden con una serie de mujeres vinculadas al mundo del arte, que son básicas para entender la modernidad en España. O sea, es como Paco Calvo Sacayer también, muy importante, pero es fundamental. Maruja regresa a España en el año 68 y curiosamente en su regreso contribuye un personaje que poco nada tiene que ver con el exilio ni con la modernidad ni con la república, que es que era viudo de Julia Millón, de Aliso, que había sido el director del Correo del Faro de Vigo, y también yo creo que de una revista que se dedicaba en Madrid, se llamaba Mundo Hispánico.
Y entonces era muy amigo de Maruja, fue de su infancia en Viveiro. Maruja, claro, su familia, su vinculación a Galicia, porque ella nació en Viveiro, y sus padres, pues, eran funcionarios de aduanas, precisamente, que vive unos años aquí en Viveiro, y su vinculación con la que es que ella tiene familia, y cuando el ministro del Golpe de Estado viene a Galicia, refugiada, y luego se marcha a Argentina a través de Vigo y cruza la frontera, Brunswick y otros venezolanos. Y hay usuarios un poco que le mandan postales de Navidad a la felicidad de las Navidades, y es un poco el que le convence de que regrese, porque dice, bueno, Maruja, no hay problema. Yo tenía muchísimo miedo, cuando yo realmente no había tenido una vinculación política, sí, lo que significa que era su compañero, no sé, nada. Pero tenía muchísimo miedo de regresar. Y de ahí le va convenciendo para que lo haga, y ella, su primer viaje ya de vuelta a España, en el 68, yo creo que vi hace un primer viaje y luego un segundo que yo creo que se queda definitivamente. Pero efectivamente se le hacen pequeñas exposiciones, ella trabaja, yo creo que es la galería en Montenegro, no recuerdo la misma, era muy emblemática. Pero curiosamente es ella la movida de los años 80 la que le va a empezar a reconocer a mi hija. Por esos años ella está aquí y bueno, se siente bastante frustrada, claro, recordaba su reconocimiento un poco de esa modernidad de los años anteriores al inicio de la guerra, ¿no? En el 36, está vinculada a toda la escuela de galletas, a toda la modernidad, con Alberto, etc. Y claro, ella recordaba otro escenario muy distinto. Francisco, ya no la conferencia. No, eso es, ya estamos en el tiempo de coloquio y de ampliar y de comentar. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, creo que tenemos 20 minutos. Bueno, con todo lo damos por terminado. Muchas gracias a todos los alumnos y alumnas que nos han seguido y a todos vosotros que personas que estéis aquí por vuestra confianza. Muchas gracias y quedamos emplazados quedáis emplazados para la próxima cita, es el día 24, también aquí en este mismo espacio de la casa Casares Quiroga, con una mesa redonda que será creación plástica y compromiso, en la que tendremos a José María Luna Aguilar, del Museo Casa Natal Picasso, a Ignacio Seixas, de la Fundación Castelar, y a José Abel, de la Fundación Pesaro. ¿Cómo estarán? Sí, ¿cómo estarán? O sea, muchas gracias. Muy bien.